Es la mañana en Valencia. Es radio. Continuamos en Es la Mañana en Valencia. Ya saben ustedes que nuestro programa nos interesa y nos preocupamos mucho por diferentes asociaciones, sectores, por diferentes profesionales y cómo están llevando esta nueva normalidad que ha acuñado nuestro gobierno. Y nos ha llamado poderosamente la atención lo que está ocurriendo con esta nueva normalidad en los centros penitenciarios. Por eso tenemos con nosotros a uno de los funcionarios de prisiones de la cárcel de Picassent. También él es miembro de la asociación Tu Abandono Me Puede Matar. Él es Carlos González y ya lo tenemos con nosotros. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. Carlos, decíamos al inicio que me ha sorprendido mucho, nos ha sorprendido en la redacción mucho la situación de la nueva normalidad en las cárceles, porque realmente vosotros sí que conseguisteis, ¿no? Gracias a esas medidas que se adoptaron durante los meses previos a la pandemia y también la profesionalidad de todos vosotros, de los trabajadores penitenciarios, sí que conseguisteis que no hubiera, ¿no?, ningún interno afectado de COVID-19. Sí, aquí en la cárcel de Picassent así ha sido. La verdad es que a veces los constantes cambios en los distintos protocolos de actuación, un poco adaptándose al momento, porque la realidad iba cambiando muy rápido, pues no nos facilitaba el trabajo, pero desde el principio nosotros hemos estado pues bastante concienciados con la gravedad del momento y, por ejemplo, en nuestro caso usábamos mascarillas incluso antes de que se obligara a su uso generalizado. Y además se dio la circunstancia de que la Administración no nos la proporcionaba al principio. Cuando se declaró el estado de alarma, fue el 14 de marzo, pues estuvimos varias semanas que no teníamos mascarillas por parte de la Administración. Entonces, el que pudo se la trajo de casa, incluso las fabricábamos de forma casera. Sí. Y bueno, el tema de las mascarillas y los suministros de equipos de protección ha sido un caballo de batalla que hemos tenido desde el principio, porque bueno, pues al final conseguimos que se nos suministrara una para 38 horas de trabajo. Madre mía. Claro, son las mascarillas quirúrgicas estas que se proporcionan, pues tienen un uso de 4 horas, recomendado por las autoridades sanitarias. Y nosotros teníamos una para 38 horas. Entiendo que, Carlos, que una de las medidas era aislaros, ¿no? Es decir, que no se permitiera la entrada de ningún familiar, que no hubiera contacto, ¿no?, entre, digamos, el mundo exterior y los reclusos. Claro, sí, se cortaron los permisos de salida y también las comunicaciones, los vis-a-vis y tal. Todo eso se cortó desde el principio. Luego, a partir de que fue mejorando la situación, pues se fueron habilitando las comunicaciones al 50% a partir de finales de mayo y bueno, se ha ido abriendo un poco la mano poco a poco. Se permitió de nuevo en junio ya salir de permiso, pero se habilitaron unas cuarentenas pues de 14 días para los internos que venían procedentes de libertad y los que regresaban de permiso. Tenían que estar en los departamentos de ingresos o unos módulos habilitados para ello y tenían que estar pues 14 días ahí en cuarentena para evitar que directamente pasaran a un módulo de vida normal y contagiar al resto. Claro, es que eso es lo que yo te iba a comentar, Carlos, porque por un lado, bueno, hay gran porcentaje, ¿no?, de internos que son de alto riesgo por las diferentes patologías previas que ya tienen, y luego también es que hay convivencia entre ellos, es decir, están juntos en esos módulos y claro, sería una bomba de relojería que solo un recluso estuviese, ¿no?, contagiado de COVID-19, sería imposible prácticamente poder parar que se propagase, ¿no? Claro, sería muy complicado porque los espacios allí pues son muy cerrados. Claro. Esa característica de ser un espacio cerrado hace difícil que pueda entrar si se toman las medidas oportunas, pero una vez dentro pues sería complicado aislar o evitar que pudiera propagarse, pues yo que sé, como ha pasado en las residencias, ¿no?, de ancianos, por ejemplo, claro. Y es verdad que, claro, hay muchos internos que pues tienen VIH, hepatitis, son politoxicómanos o personas inmunodeprimidas y, bueno, podría tener graves consecuencias, claro. Sí que hubo 2 funcionarios de la prisión de Picassent que tuvieron que permanecer en cuarentena. Bueno, en realidad ha habido muchos compañeros que han tenido que estar en cuarentena por presentar síntomas compatibles con el COVID o haber estado en contacto con algún positivo.
De hecho, sabemos que hubo 13 contagiados confirmados que lo hayan pasado, aunque sabemos de compañeros que se hicieron pruebas de forma particular porque, bueno, presentaban síntomas y no se les hacía por parte de salud pública y claro, se hicieron ellos la analítica y dieron positivo. O sea, el problema, claro, son los posibles casos asintomáticos, que como sabemos son peligrosos y que sin saberlo podían transmitir el virus. Nosotros hemos estado reivindicando siempre que nos hicieran pruebas a toda la plantilla. Eso te iba a comentar, Carlos, ni de lo de los test ni hablamos, vamos. Claro, pues hemos estado, imagínate, todo esto empezó a moverse en febrero o marzo. Sí. Conseguimos que al final, el 1 de julio, empezaran a hacerse pruebas a la plantilla. O sea, después de, pues eso, 4 meses prácticamente, se empezaron a hacer, no se ha podido hacer a todo el mundo y solo durante 3 días. Y bueno, hemos seguido insistiendo, parece que se van a habilitar nuevas fechas, pero bueno, es algo que yo creo que debería estar preparado para hacerse con más rapidez y no sé, para poder prevenir y evitar que el virus entre dentro, claro. Totalmente de acuerdo. Claro, a priori, bueno, pues para que nuestros oyentes se sitúen, ¿no? Y para que entiendan el por qué nos ha llamado mucho la atención. Durante estos meses hay unas medidas, gracias, bueno, pues como estábamos comentando, ¿no? La profesionalidad de todos los trabajadores penitenciarios, pues se consigue que ningún interno resulte afectado de COVID-19, pero llega el 6 de julio y todo cambia. Sí, sacaron desde el centro directivo pues una instrucción de nueva normalidad y a partir de ese momento se eliminan las cuarentenas, ya los internos que salen de permiso, o sea, regresan de permiso, pues basta con que rellenen un formulario de declaración responsable de que no han padecido síntomas. Y bueno, con eso ya se dan por satisfechos. Claro, tiene que hacer una valoración por parte de los médicos, pero es lo de siempre. Estamos constantemente hablando de los casos asintomáticos, que no presentan síntomas y sin embargo pueden contagiar el virus. Claro. Entonces, pues eso es una... O sea, que con una cuarentena de 14 días puedes evitar, porque llegado un momento o lo han pasado, claro, lo han pasado o manifiestan síntomas y puedes tratarlos. Claro. O sea, que me estás comentando, Carlos, que un interno que, bueno, pues que tenga esa libertad, ¿no? Y que ingrese con ese permiso, no se le hace ningún tipo de prueba, simplemente firma un papel diciendo yo no tengo ningún tipo de síntoma y puede volver a convivir con el resto de sus compañeros en esos módulos. Ahora mismo es así. El médico sí que lo valora al regreso, pero luego tenemos también el problema que hay con la falta de médicos en Picasen, que aproximadamente es un 25% de los que debería haber y están sobresaturados de trabajo. Entonces, bueno, pues tienen que tratar a cerca de 2.000 internos que hay en el centro penitenciario. Sí. Ha habido varias jubilaciones, se prevén que haya más en los próximos meses, entonces la situación va a empeorar. Sí que se han contratado 2 médicos, pero bueno, el tema con los ATS y los auxiliares de farmacia pues es igual. Aquí hay un tema importante que es, por ejemplo, con el reparto de la medicación. Debido a la escasez de personal, pues cuando vienen fines de semana o festivos, pues se tiene que repartir la medicación para varios días. Entonces, claro, hablamos de gente que tiene problemas de toxicomanías y tal, y claro, es complicado y peligroso, ¿no? Cuando tienen mucha cantidad de medicación, pues pueden usarla para trapichear, para comerciar con ella con otros internos. Y claro, eso es un problema. Luego vienen pues sobredosis y este tipo de problemas. Y esto es a consecuencia de lo que estabas comentando, ¿no, Carlos? De esa falta de sanitarios en el centro penitenciario, ¿no? Efectivamente, así es. Cuéntame cómo ha cambiado también con esta nueva normalidad en comparación, ¿no?, con lo que llevéis realizando durante toda esta pandemia de los vis-a-vis, tanto de los íntimos como de los familiares. Sí, pues desde el 6 de julio se han vuelto a llevar a cabo a permitir los vis-a-vis, sí, los íntimos, los vis-a-vis íntimos. Los familiares están previstos que vuelvan a partir de agosto. Y bueno, pues también la persona que entra al vis-a-vis íntimo con el interno pues está obligada a si quiere que se lleve a cabo, pues a firmar una declaración responsable de que no ha padecido síntomas. Pues estamos en lo de siempre. Claro, van a tener un contacto directo y podría producirse el contagio.
Claro, en contacto directo con el exterior, y es un poco el caballo de Troya, ¿no? Es decir, Claro, ya no hablamos de la gente, entendemos que la gente que tiene algún tipo de síntoma y que es responsable, ¿no? Y consciente del peligro que eso puede ocasionar, pues intenta evitar, ¿no? Este tipo de actividades, pero también hablamos de esos asintomáticos, ¿no? Entiendo yo también la otra parte, ¿no? Ese familiar que quiere ver a su miembro de la familia y que tiene muchísimas ganas porque ha llevado durante todos estos meses sin poder verlo y evidentemente, bueno, pues no se acuerda muy bien de esa responsabilidad y lo que quiere es mantener ese vis a vis. Claro, de todas formas, pues eso, el mayor problema es los asintomáticos. Una persona con toda su buena voluntad puede decir, no, yo no he tenido síntomas, o a lo mejor ha tenido una tos y piensa que bueno, pues sí, que no le da importancia, ¿no? Exacto, y eso, y las ganas de ver a su familiar, pues le pueden, no comunica nada de esto por si acaso, y luego a lo mejor pues puede ser un problema grave dentro de la prisión, claro. También se está eliminando la cuarentena a la que estaban sometidos los paquetes que amigos o familiares hacían llegar a los internos. Sí, efectivamente, pues, cuando traían en las comunicaciones un paquete pues con ropa o libros y tal, se dejaba en un almacén, estaba varios días en cuarentena también. Y a día de hoy pues ya se ha eliminado esa cuarentena también. Automáticamente cuando se produce la comunicación pasa al interior. Carlos, me sorprende mucho escuchándote porque hemos pasado, ¿no? En el centro penitenciario de Picassent habéis pasado de un estricto control para evitar, consiguiéndolo, que no entrase el virus dentro de la cárcel, pero es que ahora estamos viendo que es manga ancha, ¿no? Es como, aquí vale todo. Pues es un poco preocupante. Sí que es verdad que en el día de ayer, por ejemplo, para el tema de los locutorios, que durante 2 semanas han estado entrando a comunicar, pues hasta 4 familiares. Podían estar dentro, por interno. ¿No? Sí, entraban en los locutorios. Claro, el locutorio es un cubículo pequeño de pues alrededor de 1 metro cuadrado aproximadamente, quizá un poco más. Y pueden estar hasta 4 personas ahí dentro comunicando pues a través de un cristal, con un cristal de por medio con el interno. Pero claro, eso lo que conlleva es que en la sala de espera pues se puedan juntar un montón de familiares esperando para entrar. Entonces, hasta el día de ayer podía entrar hasta el 100% de capacidad. ¿Del aforo? Sí. Y bueno, ayer ya eso se modificó, vuelven otra vez al 50%. Quizá hace unos 10 días hubo un caso en un módulo que presentó febrícula y tal, y hubo que poner el módulo en cuarentena. Resulta que habían venido gente de permiso en ese módulo y ante, bueno, por precaución pues se puso el módulo en cuarentena. Claro, ¿qué pasa? Por no poner a 3 personas en cuarentena en el módulo de ingresos o en el módulo que sea, se ha tenido que poner a todo un módulo en cuarentena. ¿Vale? ¿Cuántas personas estamos hablando para que nuestros oyentes se hagan la idea? Bueno, en este módulo creo recordar que eran unos 30, es un módulo pequeño, afortunadamente, alrededor de 30 me parece. Pero bueno, pues eso. ¿Se le hicieron pruebas a ese interno? Supongo que se le harán y no se levantará la cuarentena hasta que haya dado negativo en las PCRs y probablemente pues no sea, ojalá, tocamos madera pero bueno, claro, si tomamos las medidas de prevención antes, pues evitemos que luego se puedan dar estos sustos y bueno, que probablemente quede en nada, pero pues eso, hay que evitar. Claro, sobre todo, Carlos, entiendo que es muy difícil, ¿no? Una vez, o sea, hay que intentar evitar que entre el virus, porque una vez el virus esté dentro es muy difícil controlarlo y luego tampoco tenéis medios, ¿no? Porque si me estás hablando de falta de material sanitario, si me estás hablando de ese porcentaje tan bajo, ¿no? De médicos, de sanitarios que están al servicio o a cargo del centro penitenciario de Picassent, claro, es que no vais a poder, en este caso, bueno, pues intentar acotar, ¿no? Claro, yo pienso que, dada la situación de falta de personal, tanto de funcionarios como de personal sanitario, lo mejor sería mantener las medidas y más, pues ahora que estamos viendo que está habiendo rebrotes y la situación está siendo preocupante de nuevo. Entonces,
bueno, más vale prevenir y pasarse por exceso de prevención que no luego lamentar que pasen otras cosas. Hablando de falta de personal, conocimos que el pasado 23 de junio, ¿no?, se convocaba el concurso general de provisión de puestos de instituciones penitenciarias. Sin embargo, se ha denunciado que estas plazas no van a ser suficientes para cubrir, ¿no?, todas las necesidades. De hecho, en el Centro Penitenciario de Valencia solo se van a cubrir 23 plazas vacantes de las 87 que hay disponibles. Sí, así es. Es un problema que venimos arrastrando desde 2009, cuando la crisis, pues las convocatorias de oferta de empleo público cayeron en picado. Y aquí en prisiones, pues algunos años no han existido convocatorias, otros se limitó al 10% de la tasa de reposición. Y claro, todo eso durante 7-8 años nos ha llevado a un déficit actualmente de 3.500 funcionarios en toda España. Claro. Entonces, nos vemos en situaciones. Esto afecta a la seguridad y a la calidad del servicio que se presta. La seguridad, porque a veces nos vemos 2 funcionarios para un módulo completo. En un módulo, sí, con 100 o 120 internos. ¿Y solo 2 funcionarios? Sí. Sí, en algunas ocasiones hay 3 en algún módulo con características pues más peculiares o especiales, pero sí que es habitual que haya 2 funcionarios en módulos de 100, 120 internos. Madre mía. Y luego, en cuanto a la calidad del servicio que se presta, eso pues claro, según el artículo 25.2 de la Constitución, el fin de la pena es la reinserción y reeducación de los internos. Y con escasez de personal en todos los ámbitos de prisiones, pues difícilmente se va a conseguir esta reinserción. Claro, supongo que es sobreesfuerzo para los funcionarios para intentar cubrir, ¿no?, todas esas plazas que no están cubiertas, un sobreesfuerzo, más horas y sobre todo pues ese peligro, ¿no?, porque al final no tenemos que olvidar dónde estamos trabajando y con qué personas estamos trabajando, claro. Exactamente. Mira, esta semana pasada ocurrió unos hechos en la prisión de Ceuta, por ejemplo, que los funcionarios tuvieron que salvar a un interno de ser linchado por otros 60 internos del módulo. No sé cuáles fueron las circunstancias del hecho ni los motivos pero vamos, 60 personas van a por otra y en un principio los pocos que están allí avisan a otros compañeros para que acudan, pero siempre estamos en inferioridad numérica y bueno, nos estamos jugando a veces el tipo, claro. Pues eso es lo que yo creo que no hay que olvidar. Digamos que toda esta situación, Carlos, es lo que os ha llevado a presentar en Madrid ese proyecto de ley de estatuto propio de prisiones. Sí, eso fue un trabajo de meses de un grupo de compañeros de la asociación, junto con 2 profesores de la Universidad de Málaga, Pedro Moreno y Flor Carrasco, y elaboraron un texto articulado pues para llevar a las prisiones al siglo XXI, porque a día de hoy las leyes que regulan las funciones de los trabajadores de prisiones datan del 70 y del 77, o sea, son textos preconstitucionales. ¡Qué barbaridad! Sí, con lo cual pues es necesaria una actualización completa. Evidentemente las prisiones ya no son lo que eran en aquella época. Sí. Y además somos un colectivo pequeño de 23.000 funcionarios encuadrados en la AGE, que es la Administración General del Estado, donde por ejemplo están pues el Servicio Público Estatal de Empleo, oficinas de gerencia catastral o seguridad social. Y claro, a nadie se le escapa que ese tipo de trabajo más de tipo administrativo que se hace ahí no se parece en nada a nuestro trabajo. Claro, y entonces, pues bueno, nosotros sufrimos agresiones, a veces tenemos que intervenir en peleas entre internos, como el caso que te comentaba antes, a veces portan armas con pinchos que se fabrican ellos, o tenemos que apagar incendios que provocan en celdas, o atenderlos en un primer momento cuando detectamos que hay pues una sobredosis o intentos de suicidio, que también hay a veces. Entonces, claro, cuando se tratan asuntos en la mesa de negociación de la Administración General, el colectivo de prisiones, sus especificidades se diluyen ahí, claro. En un colectivo mucho mayor. Entonces este estatuto pues posibilita tener herramientas para una negociación directa con la administración. Porque al final sí que es verdad, Carlos, que estáis hechos de otra pasta. Yo en las ocasiones, ¿no?, que he podido hablar con miembros de vuestra asociación, considero que los funcionarios de prisiones estáis hechos de otra pasta, pero ante todo no dejáis de ser humanos y es normal que exista ese miedo, ¿no?, al ir a trabajar cuando te encuentras que no estás en las condiciones óptimas. Claro, muchas veces te preguntas cómo vas a salir ese día. Tú, tus familiares, vamos, es que es completamente... Claro, no puedes evitar pensarlo y según pues en qué módulo concreto te toque trabajar ese día y tal, pues dices, a ver qué pasa hoy. Claro. Entras y es complicado, a ver.
Pues esperemos, Carlos, que se acepten, que se escuchen y que se aprueben, ¿no? Esas peticiones, que al final no estáis pidiendo nada del otro mundo, es que realmente se os tenga en cuenta por las circunstancias de vuestro trabajo. Y confiemos también, desde aquí ya lo hemos denunciado, esperemos que las instituciones oportunas tomen cartas en el asunto, pero es muy preocupante esa nueva normalidad que ha supuesto desmantelar de un plumazo todas las medidas que en los últimos meses se habían implantado en los centros penitenciarios para no lamentar, ¿no? Contagios dentro de los centros penitenciarios y que después sea complicado acotarlos y bueno, pues que no se eleve, ¿no? Que no haya un brote de ahora que hablamos tanto de esos rebrotes, que no podamos seguir evitándolo como hasta ahora. Pues Carlos, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros en Es la Mañana en Valencia. Muchas gracias por contarnos. Igualmente, María, muchas gracias a ti. Hasta luego.